Esther, capítulo 4, del 1 al 17, y lo vamos a leer de forma alternada. Entonces, dice así la palabra del Señor. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: todos juntos. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Oremos. Te damos las gracias, Señor, por esta jornada, por esta mañana, tarde ya, en donde podemos adorarte, estar juntos y escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra. Señor, guíanos, que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestro entendimiento, que podamos, Señor, glorificarte en todo, que podamos ser edificados y también confrontados con tu palabra, Señor. Guíame en la predicación, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor. Permíteme ser fiel a tu verdad. Y guía también a cada uno de los oyentes, para que podamos, Señor, escuchar y ser moldeados por tu verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen sus asientos. Si le puedes subir un poquito más al micrófono, porque así no esfuerzo tanto mi voz. Por favor. Bien, entonces, ahí sí, muchas gracias. Esther capítulo 4, como ustedes sabrán, ya estamos avanzando en esta historia, en esta novela, en esta serie que tiene hartos eventos llamativos, interesantes de considerar.
Y ya entramos como en uno de los momentos decisivos de esta historia, y en donde empezamos a unir cosas del relato, aquellas cosas que nos llamaban un poco la atención, como que empiezan ahora a aclararse también. Y es interesante este capítulo, porque es un capítulo en cierto sentido bisagra en lo que es el relato, en lo que es la historia, y lo que tiene que ver con el carácter de las personas, de los personajes que estamos considerando. Así que para introducir, quiero mostrar una lámina que está ahí, y es para que usted tenga una idea, más que nada, del reinado de Asuero, o también conocido como Jerjes I, o como también le dice la Septuaginta, Artajerjes, pero históricamente no es tan así, parece, es Jerjes. Jerjes o Asuero llega al poder en el año 486 a.C. En el tercer año de su reinado, él hace este banquete, si usted recuerda el capítulo 1, esta fiesta para congraciarse, para mostrar su poder, y en ese mismo año es donde Vasti le hace un desaire. Ella no quiere presentarse ante su visita, y Asuero, siendo también influenciado por sus consejeros, toma la decisión de que Vasti sea depuesta como reina, o sea, ya no va más, se cambia la reina. Por tanto, en ese año, en el 483, queda vacante la segunda persona del reino, en este caso la reina, y es ahí en donde Asuero empieza a buscar una reemplazante, una sustituta de Vasti, y es ahí donde aparece Esther. 4 años después de que Vasti sea depuesta, Esther es proclamada reina, y esto aproximadamente es en el año 479-478 a.C. Nosotros ya en la predicación pasada vimos cómo ocurre este evento o esta situación entre Mardoqueo y Amán, en donde Amán es enaltecido o es ascendido en una posición en el reino, y toda persona le rinde reverencia. Él deseaba que la gente se inclinara ante él, pero Mardoqueo, este judío aparentemente celoso de la ley, que se acuerda del conflicto entre Israel y los amalecitas, él decide no inclinarse ante Amán, y eso provoca la molestia de Amán, el cual no tiene la mejor idea de exterminar no solamente a Mardoqueo, sino que a todos los judíos que están en Persia, en el imperio. Y es ahí cuando se decreta o se promulga este decreto contra los judíos, y esto es en el año 474. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque entre que Esther es proclamada reina y se promulga el decreto contra los judíos, ocurren alrededor de 5 años. O sea, el texto que acabamos de leer nosotros acá está en un contexto en el cual Esther lleva 5 años siendo reina en Persia. No es algo que ocurrió en el momento, sino que ella ya llevaba varios años al reinado de Persia, ¿ya? Entonces quiero que nos quedemos con esa idea. Esther lleva por lo menos 5 años ya siendo reina en Persia. Hay otro elemento que quiero yo mostrar, que lo vimos en la lectura, si me puedes ayudar con la siguiente lámina, que es un concepto muy típico de los judíos y del Antiguo Testamento, que si usted lo escucha es rasgar vestiduras, o también usar silicio o ceniza, ¿ya? Quizás les parece un poco ajeno a nuestra cultura estas prácticas, pero la verdad es que esto de rasgar vestiduras, usar silicio y ceniza, eran expresiones muy típicas del pueblo judío, que eran para manifestar señales de dolor profundo, aflicción, humillación o incluso arrepentimiento delante de Dios. Estar en silicio era vestir una prenda áspera, como una expresión de externa aflicción. De hecho, ahí investigaba, era como una túnica, un traje hecho de pelaje de un animal. Entonces era como áspero, era como bien incómodo. Que buscaba reflejar eso.
la aflicción, la humillación, el duelo y también, como les decía, el arrepentimiento. Por tanto, quiero que tengamos bien presente esto, porque lo que empieza a ocurrir en Persia es que los judíos empiezan a manifestar una situación o una emoción que es muy típica de su religiosidad. Es como que de un momento a otro los judíos se acordaron que eran judíos. Empiezan a rasgar vestiduras, a usar cilicio. Y esta era una práctica ya conocida. Si usted va a Génesis 37, verá que Jacob rasgó sus vestidos cuando pensó que José había muerto. El caso de David. El rey David también rasgó sus vestidos y lloró por la muerte de Saúl y Jonatán. Job, si usted recuerda, también se sentó en medio de cenizas cuando él lo pierde todo, como una expresión de humillación y aflicción delante de Dios. Tenemos el caso de Acab, que también rasgó vestidos y se puso cilicio. Nínive, esta ciudad la cual se arrepiente, y tanto el rey como el pueblo se vistieron de cilicio ante la predicación de Jonás. Y también tenemos el caso de Daniel. Por ejemplo, él buscó a Dios en oración, ayuno, cilicio y ceniza. Por tanto, esta práctica era muy típica de estas culturas, sobre todo los judíos, que representaba o evidenciaba un lamento, un estado de humillación, de necesidad ante Dios o de arrepentimiento incluso, que iba acompañado de la oración. Un segundo elemento, si me ayudas con la otra imagen, es el ayuno. El ayuno, que también es una práctica, un hecho, una acción que es la abstención voluntaria de alimento por un periodo determinado, como expresión también de humillación, dependencia y búsqueda de Dios. Esta práctica también está acompañada en la Biblia con la oración, con el arrepentimiento, con la intercesión o la búsqueda de la dirección divina. Por tanto, el ayuno no tiene valor en sí mismo como práctica, sino que es lo que revela de fondo, que es nuestra dependencia hacia Dios. Por tanto, estas dos prácticas quiero que las tengamos presentes porque son muy típicas en lo que es la espiritualidad de Israel. Y seamos bien honestos, nosotros no somos muy buenos para el ayuno. Como que pensamos de que es una práctica judía del Antiguo Testamento. Sin embargo, es una práctica que incluso nosotros creemos que deberíamos hacerla. Es una situación de privarnos de algo, de alimento, pero no para no engordar, sino que es para poder dedicar ese tiempo, ese espacio al Señor. Esa es la motivación y el fin del ayuno. Por lo tanto, usted puede hacerlo. Como iglesia podemos hacerlo. Cuando hay una necesidad, cuando necesitamos buscar a Dios, cuando necesitamos una respuesta de Dios, podemos ayunar. Y la Biblia nos muestra. Moisés ayunó 40 días y 40 noches en el Sinaí. David también ayunó mientras intercedía por un hijo enfermo. Josafat ayunó ante la amenaza de los enemigos. Esdras proclamó ayuno para humillarse delante de Dios y pedir protección. Daniel también ayunó para buscar a Dios. Jesús ayunó en el desierto. E incluso la iglesia de Antioquía ayunó y oró antes de enviar a Bernabé y Saulo o Pablo. Entonces, fíjense en este detalle, esta práctica que es interesante cuando necesitamos una respuesta de Dios, cuando necesitamos que el Señor nos oriente o simplemente reconocer nuestra dependencia de Dios. Es una práctica que podemos hacer. Y estas dos prácticas que vemos acá en el relato son bien significativas en lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que si me ayudan con la próxima lámina. La predicación de hoy se llama, o la he titulado, Del lamento a la esperanza. Nosotros en el capítulo anterior nos quedamos con una escena bastante llamativa o inquietante, en donde Amán y Asuero promulgan este decreto que dice que los judíos van a ser exterminados en un plazo cercano a un año. Y este decreto se promulga o se copia, se pega en todos lados, y todos los judíos
empiezan a tomar información, a recibir esta información. Y esto provoca lamento, provoca llanto, provoca desconsuelo. Sin embargo, el capítulo 3 termina al final mostrándonos que tanto el rey como Amán están bebiendo, ahí compartiendo, teniendo comunión, mientras todos los judíos están sufriendo por esta normativa, por este decreto. Ellos en un plazo cercano a un año van a ser exterminados completamente. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer ahora es la continuación de esto, porque el capítulo 3, en el versículo 15, termina mencionándonos que la ciudad de Susa estaba conmovida. Había conmoción por lo que había ocurrido o por lo que va a ocurrir. Y Mardoqueo no queda ajeno a esto. Y si usted lo piensa bien y si capta ya la idea, Mardoqueo es el culpable. Mardoqueo tiene la responsabilidad de no querer inclinarse ante Amán, y eso provocó de que ahora todos los judíos van a ser exterminados en el imperio. Por tanto, eso provoca algo en Mardoqueo. Y eso es lo que nosotros empezamos a ver en este relato. Por lo tanto, lo he querido dividir en 3 actos, en 3 secuencias este relato. El primero es el lamento ante una crisis que parece irreversible. Versículos del 1 al 4. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ya, otros comentaristas o otras versiones señalan de que es como que Mardoqueo empezó a gritar por las calles. Se puso en la plaza, en la ciudad, en los lugares concurridos y empezó a clamar, a mostrar lo que estaba en su corazón, este dolor, esta inquietud por lo que había ocurrido. Entonces fíjense en esta idea. Mardoqueo vestido con este traje de cilicio, esta ropa no tan bonita, quizás con la cara un poco demacrada. Algunos dicen de que ellos echaban tierra en la cabeza para mostrar también esta condición, y caminando por todas las calles de la ciudad, este judío lamentándose por lo que va a ocurrir. Y eso es lo que nos muestra el versículo 1. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Entonces, ¿a dónde termina Mardoqueo? Él comienza o está transitando por toda la ciudad. Sin embargo, él llega a un lugar específico, que es la puerta del rey, que es un lugar en donde no se le permite pasar. ¿Saben por qué? Porque estaba mal vestido. Para presentarte ante el rey, tenías que ir con ropa adecuada a la situación. Por lo tanto, ver a una persona en cilicio, todo, no sé, me imagino un aspecto raro, sucio, no era muy agradable. Por lo tanto, lo primero que iban a hacer los guardias del rey era prohibirle entrar. Pero la pregunta es, ¿por qué razón Mardoqueo va ahí? Y esto tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente, de que él sabe que Esther, que está en una posición de privilegio, algo puede hacer. Por lo tanto, no es que Mardoqueo haya ido ahí porque sí, él va porque quiere hablar con Esther. Y en cada provincia y en lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Por tanto, esta situación de Mardoqueo no era solamente de él, sino que era la de todo un pueblo. Todos los judíos estaban en cilicio, en ceniza, estaban en ayuno, estaban en lamento, estaban llorando, porque ellos entendían de que les estaba ocurriendo algo que era sumamente potente. Pero si usted lo piensa bien, recién ahora, en este capítulo o en este relato, vemos una actitud religiosa de los judíos. Recién ahora vemos lo que es el ayuno,
y lo que es estar en ceniza. O sea, vimos en los capítulos anteriores judíos que vivían en Persia como si nada, comercializaban, hacían su vida, familia, todo lo que ellos podían hacer. Sin embargo, llega la crisis y ahí recién empiezan a manifestar su identidad judía en relación a el ayuno y a rasgar vestiduras. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina Ester tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Y acá hay algo interesante porque muchos comentan de que Ester, al enterarse de que Mardoqueo estaba en esa situación, afuera en la puerta del rey, ella piensa o determina que la solución a esto es mandarle ropa. Esa es la solución al problema. Es mandarle ropa a través de sus criados, sus siervos. Cuando en realidad el problema de Mardoqueo era algo mucho más profundo. Y eso es lo que nos dice el relato. Y fíjense, la parte final, mas él no los aceptó. O sea, algunos comentan de que Ester estaba tan desconectada de la situación, Ester estaba viviendo en su palacio, que ella ignoraba todo lo que estaba pasando con los judíos. Por tanto, cuando se le dice que está su padre o su padre adoptivo afuera, con cilicio, llorando, haciendo show, ella lo único que piensa es, bueno, le mando ropa entonces. Un poco desconectada de lo que ocurre. Pero vemos que a pesar del lamento, a pesar de la situación, y como lo dice el título, del lamento vamos a ir a la esperanza. Y eso es lo que nos va a mostrar el relato. Y quiero hacerlo a través de tres conceptos. El lamento, la confrontación y luego la esperanza. Creo que ese es el ciclo que nos hace este relato. Por tanto, lo segundo que yo veo en este relato es la confrontación que hace Mardoqueo a Ester, lo cual logra que ella recapacite. Versículo 5 en adelante. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Fíjense, Ester no tenía idea. Ella estaba en su palacio, con sus doncellas, con su ropa, con su comida, viviendo la vida de una reina. Y no entendía, no sabía lo que había pasado en Susa. No tenía idea de este decreto. Todos los judíos lamentándose en la ciudad, su padre adoptivo sufriendo afuera en las puertas del rey, y ella no tenía idea. Y manda a sus siervos a consultar qué es lo que sucedía. Versículo 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Aquí algunos comentan de que es muy probable que esta afirmación de Mardoqueo es información privilegiada, porque este tema del dinero entre el rey y Amán era algo que solamente ellos lo conocían. Por lo tanto, ¿cómo es que Mardoqueo sabe la cantidad de plata que Amán le había ofrecido a Asuero? Entonces, algunos comentan eso, de que es muy probable de que lo que Mardoqueo buscaba era un ascenso político en el palacio. Por lo tanto, él tenía también contactos, tenía información que le había llegado a causa de esto. Y es ahí cuando él comenta y le informa lo que había ocurrido. Versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos. Imagínense lo que hace Mardoqueo. Agarra una copia que estaba en la calle y se la pasa a Ester. Es como, mira lo que nos está ocurriendo. Mientras tú estás acá, nosotros estamos viviendo esto.
a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y esto es interesante, porque aquí está la razón por la cual Mardoqueo va a la puerta del palacio del rey. Él no va solamente a descargarse, a manifestar su dolor y a hablar con Esther, sino que él lo que quiere hacer es que Esther sea la que interceda, la que medie entre los judíos y el decreto del rey. Y es ahí en donde Esther empieza a entrar en una situación incómoda. Porque ella estando en la comodidad del palacio, ella estando, como dicen el dicho, viviendo en su burbuja en Persia, es ahora que su padre le dice, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que ayudarnos en este problema. Versículo 9. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Esto es un diálogo entre sirvientes. No es que Mardoqueo había estado frente a frente con Esther, sino que a través de los siervos ellos comunicaban la información. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Y aquí está la respuesta de Esther. Vamos a ver cómo Esther responde ante este requerimiento de Mardoqueo. Versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué es lo que le dice Esther a Mardoqueo ante este requerimiento? ¿Sabes qué? Yo no te puedo ayudar. La única forma de presentarse ante el rey y que escuche este clamor es que él te llame a compadecer. Porque si no, cualquier persona que se ose a presentarse a la puerta del rey tiene que morir. Y eso es lo que le responde Esther. Lo que tú me estás pidiendo me va a llevar a la muerte, porque yo no he sido llamada por el rey. Y fíjense este detalle curioso. Esther es la esposa del rey. Es la esposa. Pero tiene 30 días sin verlo. 30 días en que no han conversado. Es rara la situación. Es como que Asuero se olvidó de esta esposa que había escogido. Posiblemente Asuero estaba preocupado de otras cosas, como la guerra contra Grecia. Y Esther dice, yo estoy acá tranquila, con mis cosas, no he visto al rey por 30 días y no me voy a presentar porque eso significa que tengo que morir, porque él no me ha llamado. Salvo, esto es lo que dice Esther, que el rey tenga misericordia y le extienda su cetro de oro. Eso quiere decir que el rey se compadece y le permite hablar y presentarse a la persona. Esa es la única condición, o la única excepción, mejor dicho. Pero insisto, Esther dice, yo no he sido llamada, yo no puedo ayudarte. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Fíjense cómo responde Mardoqueo. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Yo me lo imagino un poco enojado ya. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Lo que está haciendo Mardoqueo acá es decirle, Esther, no te olvides que tú también eres judía. Y si nosotros vamos a morir, tú también tienes que morir. Yo me lo imagino un poco enojado. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro.
Y esta es la frase más potente del capítulo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjense lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. En primer lugar, Esther, no te olvides quién eres tú. Estás en una posición de privilegio, en las comodidades de Persia. Este problema a ti no te afecta, pero no te olvides que tú eres judía. Y este problema que tenemos es un problema tuyo también. Y esto también nos pega a nosotros. Cuando muchas veces nos desconectamos un poco de la realidad de nuestros hermanos o de la iglesia. Cuando muchas veces escuchamos por ahí noticias de iglesias o cristianos que son perseguidos, iglesias que son cerradas, cristianos que mueren o que necesitan apoyo, ayuda, y como que uno dice, bueno, problema de ellos, que el Señor les ayude o que otros les ayuden. Muchas veces nosotros también somos así de poco empáticos. Muchas veces somos así de desconectados con la realidad. Y muchas veces el problema de nuestros hermanos, aquellos que son hijos de Dios, no es un problema para nosotros. Y eso es todo lo contrario a lo que es ser iglesia. Ser iglesia, pertenecer a un cuerpo, a una comunidad de creyentes, es empatizar y sentir lo mismo que tu hermano. Si tu hermano sufre, tú sufres. Si tu hermano está alegre, tú estás alegre con tu hermano. Si tu hermano está en necesidad, tú también estás en necesidad entonces. Si tú tienes abundancia, esa abundancia también debe ser para tu hermano. Esa es la lógica de iglesia. Una comunidad de creyentes, un pueblo de Dios que comparte todo. Riqueza, emoción, bienes, espiritualidad, la comunión. Somos uno. Pero acá Esther nos muestra todo lo contrario, una desconexión con los judíos. Y pareciera ser que se tomó muy en serio el mandato de Mardoqueo de no decir que era judía. ¿Se acuerdan? 2 veces se lo dijo Mardoqueo, que nunca dijera su identidad. Pareciera que Esther se acostumbró a eso. ¿Se acuerdan cuántos años llevaba ya reinando? No era 1, no eran 2. Esther ya se había olvidado de su identidad. El problema de los judíos no era un problema de ella. Y es ahí cuando Mardoqueo la confronta. Este Mardoqueo, que también no era muy espiritual al principio, empieza a recobrar esa espiritualidad. Empieza a darse cuenta de este problema y entiende de que Esther es la llamada a interceder, a mediar, a ser la persona que quite la muerte del pueblo de Dios. No sé si esa idea les suena parecido a algo, pero acá vemos claramente cómo Esther prefigura en cierta medida a Cristo, ese mediador. No hay otro mediador como cantábamos. Esther empieza a cumplir ese propósito de ser la que debe mediar entre el pueblo de Dios y la muerte. Pero dado que Esther no quiere colaborar, Mardoqueo dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Y aquí es como que Mardoqueo se acordó de Dios. Esther, si tú no quieres ayudarme, estoy seguro que de alguna u otra forma vamos a ser librados de esta. Y eso es potente, porque aquel que diga que Dios no está presente en esta historia, aquí claramente lo vemos. Mardoqueo comprende eso. Los judíos son el pueblo de Dios. Y si Esther no colabora, de alguna otra forma Dios va a librarlos del problema. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta pregunta es interesante. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
Mardoqueo empieza a unir las piezas del rompecabezas. Y él empieza a decir, Esther, es probable que el hecho de que tú hayas llegado a ser la reina de Persia es por un propósito divino. No es casualidad. No es algo al azar, como hablábamos antes. El azar, las casualidades no existen. Y Mardoqueo lo está diciendo acá. Está confrontando a Esther y le está diciendo, si tú has llegado a esta posición como reina de Persia, es por algo. Dios algo quiere de ti. Dios quiere que tú hagas algo para su pueblo. Y eso también es otra verdad que nos confronta. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Lugares en los cuales Dios nos ha puesto. Situaciones en las cuales hemos estado y no hemos respondido al llamado de Dios. Y esto puede ser en cualquier lugar. En el colegio, en la universidad, en tu trabajo, en tu familia, en diversos lugares. Dios te ha puesto en ese lugar. Y tienes que hacerte la misma pregunta que hace Mardoqueo a Esther. ¿Y quién sabe si para tal situación Dios te ha puesto ahí? Hermanos, las casualidades no existen. Si tú estás en tal lugar, si tú estás en cierto trabajo, en cierta ciudad, donde sea que estés, no es casualidad. Dios te tiene ahí para un propósito. Dios te tiene ahí para que tú cumplas un propósito en sus planes que son perfectos. Por lo tanto, no te desconectes como Esther. No busques vivir tu propia vida, alcanzar tus metas, tus objetivos, estar siempre a lo mejor bien vestida como Esther, bien perfumada, con muchos alimentos, mucha comida y totalmente ajena a la realidad de los judíos. Debemos ser todo lo contrario nosotros. No acomodarnos a este mundo. No ver este mundo como el reino de Dios. El reino de Dios es más que este mundo. Es mucho más. Y somos llamados a cumplir una labor dentro de esto, que es hacer discípulos. Es llevar el reino de Dios a cada rincón de la tierra. Y si Dios nos ha dejado en este lugar, si nos ha puesto en Linares, si nos ha puesto en la iglesia presbiteriana de Linares, es por algo. El Señor quiere que tú trabajes. El Señor quiere que tú obres. Y Él quiere glorificarse también a través de tus acciones. Ahí está la voluntad y la soberanía de Dios. Y es esta frase la que lleva a Esther a pensar nuevamente su postura. Esther no estaba dispuesta a presentarse ante el rey y morir, siendo de que ella, por el decreto, igual iba a morir. Y son estas palabras, las de Mardoqueo, las que la hacen cambiar de posición. Y es acá en donde pasamos de la confrontación a la esperanza. Cómo pasamos del lamento de una situación terrible a tener esperanza en Dios. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y acá vemos el cambio de opinión de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. No es una labor menor reunir a todos los judíos que están en Susa, la capital del imperio. Y ayunad por mí. Es como que Esther se acordó que era judía. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y esta frase es genial. Y si perezco, que perezca. O dicho de otra forma, y si tengo que morir, voy a morir. Esto es genial. Porque vemos cómo en este relato
Esther se da cuenta realmente de lo que debe hacer. Estando en su burbuja, en el imperio, disfrutando de las comodidades, llega alguien que lo confronta, en este caso Mardoqueo, y Esther se da cuenta de que debe hacer un cambio, de que ella es la llamada a actuar, es la llamada a interceder. Y es por eso que en esta crisis, en este problema, ella convoca al pueblo a ayunar por ella. Acuérdense lo que veíamos del ayuno. Una práctica que nos lleva, que nos guía a depender de Dios. A buscar esa espiritualidad con Dios. A poder enfrentar las crisis con una mente que esté dispuesta a escuchar la voluntad de Dios. Y nuevamente les hago esta pregunta. ¿Cómo nosotros enfrentamos los problemas y las crisis? ¿Realmente buscamos la voluntad de Dios? ¿Realmente nos inclinamos ante Dios? ¿Oramos, pedimos el consejo? ¿O muchas veces buscamos solucionar los problemas a través de nuestros propios actos, nuestra propia lógica, lo que nosotros creemos que debemos hacer? Esther nos demuestra en este giro radical que lo primero que hay que hacer es rendirnos ante Dios. Es buscar su guía, su dirección. Por tanto, el ayuno refleja eso, que ella quiere depender de la voluntad de Dios. Y si tiene que morir, que muera. Y si me toca perecer, voy a perecer. No solamente el pueblo debe ayunar, sino que también ella lo hará día y noche con sus doncellas. Y estando preparada, entrará ante el rey, transgrediendo la ley persa, y si debe morir, le corresponderá morir. Aquí vemos una actitud bien interesante con Esther, porque ella lo que está haciendo es recobrar su identidad para poder interceder, sabiendo de que al hacer eso ella va a enfrentar la muerte. Entonces Esther acá nos demuestra que ante situaciones complejas, situaciones de fe, debemos tomar decisiones correctas. Esther tenía todo el derecho, a lo mejor, de decir, ¿sabes qué? Yo no me identifico con los judíos y yo quiero vivir mi vida como persa. Y este problema, arréglenselo entre ustedes. Sin embargo, Esther entiende que ella es judía, es hija de Dios, y por tanto no puede negar su identidad y su fe, aunque eso le traiga la muerte. Mientras preparaba esta predicación, se me vino a la mente una historia que a lo mejor usted la ha escuchado. No quiero ahondar más en detalles, pero lo encontré bien interesante. Que existe cierto debate en la historia, si es verídica o no, en cómo está narrada. Pero cuenta la historia de que había un hombre que estaba en la India. Él era creyente. Y a él se le pide renegar de su fe, desconocer su fe, a fin de poder salvar su vida. Si él negaba a Cristo, él salvaba su vida. Pero si él reconoce a Cristo, él moría, junto con su familia también. ¿Qué hizo esta persona? No negó la fe, reconoció al Señor, aunque eso le costó la vida. Cuenta la leyenda de que de esa historia nace este cántico que es: he decidido seguir a Cristo. Esta alabanza que cuenta eso, que a veces como presbiterianos nos choca esto de decidir. Sí, en la vida hay que decidir. En la vida muchas veces te vas a enfrentar a situaciones así, en donde vas a tener que
afirmar tu fe o ser tentado a negarla. Y muchas veces afirmar tu fe o reafirmar tu fe va de la mano con la muerte. Ser cancelado socialmente, ser burlado por las personas. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión? Ante un momento de crisis, ¿cómo reaccionas? ¿Niegas tu identidad? ¿Niegas a Dios? ¿O decides públicamente reconocer y seguir a tu Señor, aunque eso te cueste la vida? Yo creo que lo segundo. Y eso es lo que demuestra Esther. Si bien es cierto, Esther no conocía a Cristo ni nada de eso, pero ella tenía muy presente esto, que afirmar su fe implicaba posiblemente morir. Pero si tiene que hacerlo, lo va a hacer. Y ese es un ejemplo que debemos seguir e imitar. Versículo final. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y acá está la ironía total. Si usted se acuerda de los capítulos anteriores, ¿quién le hacía caso a quién? Esther obedecía a todo lo que decía Mardoqueo. Mardoqueo le decía, haz esto, ella lo hacía. Mardoqueo le decía, no digas que eres judía, y Esther se quedaba calladita. Este capítulo nos presenta un giro radical en la historia. Mardoqueo recobra su identidad, confronta a Esther, Esther también la recobra, ella entiende que tiene que hacer algo para salvar a su pueblo, y es ahora en donde Mardoqueo empieza a obedecer y a hacerle caso a Esther. Empezamos a ver la solución al problema. Empezamos a ver cómo Dios va moviendo los hilos de esta historia a fin de salvar a su pueblo. Y es ahora en donde Esther cumple un rol protagónico en la historia, ya que es ella la que a través de su intelecto también, sus capacidades como mujer, va a empezar a cambiar el panorama de esta historia. Y esta es la próxima predicación. Pero de momento pasamos del lamento a la esperanza. En la próxima predicación vemos cómo Esther actúa en torno a esto. Conclusiones, hermanos, para cerrar. Dios permite que pasemos por el lamento. Eso es parte de la vida cristiana. Si usted pensó que la vida cristiana es pura felicidad, alegría, usted se equivocó. Búsquese otra religión. No, la fe cristiana implica sufrir, implica lamentarnos. Pero Dios no nos llama a permanecer en ese lamento. Él nos llama a buscar una solución en Él, a encontrar en Él refugio, a descansar en Él, a ayunar, a orar, a buscar consuelo, apoyo, consejo en tu iglesia. No te quedes con el lamento, no te quedes con el dolor. Busca que el Señor, a través de los medios ordinarios que te ha dado, pueda consolar y darle solución a tus problemas. En segundo lugar, Dios puede habernos colocado donde estamos para un propósito que aún no comprendemos. Y quiero ser bien honesto, yo me alegraba mucho en el coffee cuando el hermano Alejandro me contaba lo de su historia, de quedarse acá. Y él decía, bueno, uno a veces planea hacer cosas, pero al final es Dios quien decide. Y me reafirma esto también, de que si Dios los ha dejado en Linares, es por algo. Si Dios los ha dejado acá, es por algo. Si Dios permite que a lo mejor sus hijos vengan a Linares, es por algo también. Dios trabaja de esas formas. Muchas veces no la entendemos, no llegamos a entenderlo, pero a través de situaciones típicas, comunes y corrientes, Dios también obra. Y tú eres un instrumento de Dios. Por tanto, en donde Dios te ha colocado, tú puedes servirle. En donde Dios te ha puesto, tú eres un instrumento de Dios. Tercera conclusión, la esperanza bíblica nos lleva a confiar en Dios y actuar con obediencia. Debemos confiar en Dios. Aunque la situación parezca compleja, irreversible, aunque no haya solución aparente,
Dios nos dice, confía en mí. Deja en mí tu carga. Pero que hay un tema. Que no solamente basta con orar, también hay que actuar. Y les coloco un ejemplo claro, muy típico. Debemos orar al Señor, descansar en Él, pero también trabajar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos un trabajo, estamos sin trabajo? Y oramos al Señor por un trabajo. Pero Dios también nos llama a que salgamos a buscar trabajo. La oración y la acción. ¿Cuántas veces deseamos a lo mejor, y aquí voy a citar a, perdón Susana, pero deseamos también que nuestros hijos crezcan en los caminos del Señor. Y oramos por ellos al Señor. Pero por otro lado también debemos actuar. Y ser padres que actúen conforme a los mandatos del Señor. Entonces va de la mano esto. No podemos, hermanos, descansar en que si oramos al Señor, Él mágicamente va a resolver los problemas. No. Dios te llama a actuar. Y puedo citar muchos casos. Padres que me han dicho y me han reclamado, no sé qué hacer con mi hijo o mi hija. Y oro al Señor, pero no pasa nada. Y yo me pregunto, ¿y los traes a la iglesia? No. Entonces, oremos y actuemos. Confiemos en el Señor en oración, pero también trabajemos para que el Señor use eso y se glorifique. Cuarto lugar, nuestra identidad como hijos de Dios demanda una decisión pública. Muchas veces guardar silencio, muchas veces ocultar nuestra identidad trae beneficio. A veces podemos pasar desapercibidos como cristianos y todo nos va a ir muy bien. Sin embargo, Dios nos llama y también nos habla a través de esta predicación que en momentos complejos de crisis no podemos negar nuestra identidad. No podemos rehusar a decir que somos cristianos. Somos hijos de Dios. Te cueste lo que te cueste. Escuché poco amén. Me acordé de un video. Somos hijos de Dios, te cueste lo que te cueste. Si contar tu fe te va a traer problemas ante el Estado, ante un colegio, ante tu trabajo, te va a tocar. Es parte también de la vida cristiana. Si a futuro, por ser cristiano y evangelizar, nos corresponde la cárcel o la muerte, nos va a tocar, hermanos. Esa es nuestra identidad. No puede ser que en momentos complejos de crisis ocultemos realmente quiénes somos para buscar beneficio. Dios nos llama a ser íntegros y fieles a Él en todo momento de nuestra vida. Ser cristianos y dar testimonio del Señor en cada lugar, cueste lo que nos cueste. Y si tenemos que morir, si tenemos que perecer, vamos a perecer. Pero la verdad de Dios siempre permanecerá por sobre todas las cosas. Les invito a orar. Te agradecemos, Señor, por esta palabra, por esta predicación, por este momento que nos has dado de poder escuchar tu palabra, poder escuchar tu verdad. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos guíes, a que podamos, Señor, siempre tener en mente este testimonio de que somos hijos tuyos, Señor. Aunque nos cueste, Señor, la vida, aunque nos cueste la dignidad, aunque nos cueste el estatus, aunque nos cuesten las amistades, aunque nos cueste el trabajo, Señor, somos hijos tuyos y somos llamados siempre a ir por delante con tu verdad, a no acomodarnos a este mundo. Y si lo hemos hecho, Señor, que podamos recapacitar tal como lo hizo Esther y que podamos, Señor, obrar correctamente, asumiendo incluso las consecuencias que puedan ser letales, Señor. Te damos las gracias por todo esto y te pedimos todo esto. En los méritos de Cristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.